Atenciones Médicas Dominicanas A-Medoza, Clínica San Cristóbal, presenta tu programa de salud Orientación Médica. Ok, bien, gracias por continuar ahí con nosotros en su programa Orientación Médica. Y hoy continuamos hablando con el doctor Garcés, quien es cirujano general laparoscópico y trabaja aquí en el Grupo Médico San Cristóbal. Y estamos hablando de la enfermedad apendicitis. Y el doctor estaba mencionando cuáles son esos síntomas que se presentan por el que el paciente viene a lo que es la emergencia. Bueno, retomando, tenemos que los síntomas, el principal síntoma por el que acude el paciente es por el dolor. Es un dolor que generalmente inicia a nivel de epigastrio o en mesogastrio. Toca del estómago y a nivel del ombligo. Del ombligo, exactamente. Luego el dolor se focaliza hacia la fosa ilíaca derecha por lo general, cuando es una apendicitis de tipo típico, como le llamamos, porque hay varios tipos que son la apendicitis atípica. Hay un cuadro atípico en donde el paciente va a manifestar síntomas totalmente diferentes, distorsionados, hace unos cuadros bizarros en el cual se puede confundir con muchísimas otras patologías. O sea que como las personas somos diferentes, así las enfermedades pueden tener manifestaciones diferentes. Correctamente, porque el apéndice, la localización más frecuente es la retrocecal. El ciego generalmente está a nivel de fosa ilíaca derecha, pero hay otras variantes. El ciego puede estar alto, casi a nivel hepático, puede estar con un situs inversus que está del otro lado, puede estar bajo en la pelvis, pero el apéndice, por lo generalmente, el ciego generalmente está en fosa ilíaca derecha. Y el apéndice, la posición más frecuente es la retrocecal, pero puede estar pélvica, puede estar preiliar, lateral cecal, cecal medial, subiliar. Entonces los síntomas van a variar de acuerdo a la posición de ella. Entonces, el diagnóstico de apéndice es muy fácil cuando está en localización normal, pero puede ser muy difícil cuando tienes localizaciones anómalas. O cuando es un anciano, como dijo usted, un lactante. En el lactante es muy difícil. ¿Por qué? Porque el lactante no te sabe expresar. Exacto. El anciano, como a veces puede durar, su umbral del dolor, como decía ahorita, es muy alto, comienza a tomar pastillitas o a tomar brebaje, té y cosas. Entonces, en eso el cuadro se puede ir complicando. Y cuando llega al médico, ya el cuadro está complicado y se hace muy difícil el tratamiento a veces. Ok, doctor, ¿y en las embarazadas también puede aparecer lo que es la apendicitis? Lógico. Las embarazadas tienen todos los órganos igual que un ser humano normal, común y corriente que no esté embarazado. Lo único, eso es una condición fisiológica, su embarazo, pero el apéndice se puede inflamar igual. Se trata, sí, hay que operarla. Okay. Pero con el cuidado del producto siempre, el tipo de anestesia. Y me imagino también que es difícil hacerle lo que es el diagnóstico. Es muy difícil porque generalmente los órganos pueden estar desplazados por el mismo útero. Ok, cuando te dice, es muy fácil hacer el diagnóstico de apendicitis, ok, van a la clínica porque tienen ese dolor, tienen todo ese cuadro, le ha dado fiebre, a veces vomitan, a veces no. ¿Y qué se le manda a hacer en la emergencia? ¿Qué tipo de estudios? Lo primero es la historia clínica, ver cuándo le comenzó el dolor, dónde le comenzó, qué tiempo tiene con el cuadro, los signos, los síntomas, son síntomas. Porque la manifestación, son los signos del paciente. El síntoma es subjetivo, es lo que te dice el paciente. Y el signo es lo que tú puedes palpar. Pues dice el paciente, estoy vomitando, tengo fiebre, esos son signos, porque tiene fiebre y está vomitando, tú lo puedes ver. Ahora que él te diga, tengo dolor, ya el dolor es, entre comillas, se considera un signo, pero generalmente es un síntoma, porque yo te puedo decir tengo dolor y no ser cierto.
El dolor, hay escalas que lo miden, pero vamos a tomarlo más como un signo, como un síntoma, perdón. Entonces, el paciente vendrá, cuando es un cuadro típico, te va a venir puede venir con náuseas, con vómito, con febrículas, 38, 38.5. Puede tener anorexia. O sea que no tiene apetito. No tiene apetito, anorexia, que no pierde el apetito. Puede, no todo. En Estados Unidos hay libros textos como el Sugar que te dice si tiene anorexia, o sea, si tiene apetito, duda del diagnóstico, pero aquí no vemos eso. Aquí los pacientes vienen y te dicen, yo tengo hambre. Yo tengo hambre, yo me como un picapollo y tú me lo traes. Entonces, básicamente, dolor, náuseas o vómitos. Tenemos la fiebre, febrícula y la anorexia. Básicamente esos son los signos. Después los signos y síntomas más frecuentes. Y entonces en la clínica deben hacer, o generalmente se le hace. Lo que se le hace a todo paciente que llega por emergencia de inicio es un hemograma. Okay. Primero hacemos el hemograma para ver si los blancos están elevados. Y a expensas de que vienen esos blancos, si vienen con desviación a la izquierda, que es los neutrófilos que están altos, que nos dicen que hay un proceso inflamatorio o bacteriano. También vamos a ver ahí un examen de orina que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para descartar que sea un proceso por una litiasis renal, ¿verdad? Que en ocasiones, o una infección de vía urinaria, que te pueden hacer cuadros similares o parecidos a una apendicitis. Siempre en la mujer hay que hacerle en edad fértil una HCG, una prueba de embarazo. Okay. Para descartar la presencia de un embarazo ectópico. O sea, que cuando hay dolor a nivel abdominal no solamente pensamos en el apéndice, no. Pensamos en muchas otras enfermedades que se pueden presentar. La apendicitis se le llama la gran simuladora porque parece a muchas patologías. E incluso hay que hacer diagnóstico diferencial con el dengue, con la malaria, con lo que estamos viviendo actualmente, que es el COVID. Porque te bajan las plaquetas. No, te hace un cuadro abdominal. Esas patologías te hacen cuadros abdominales parecidos al apéndice. La neumonía basal, sobre todo en los niños, adultos jóvenes, que te hacen neumonía basal derecha. O sea, que están en la base. En la base del pulmón. ¿Por qué? Porque los últimos nervios torácicos, los 5 últimos nervios torácicos son los que inervan la pared abdominal. Y cuando se irritan por esa neumonía, por ese proceso, el dolor se irradia hacia la fosa ilíaca derecha. Entonces, tiene que hacerle su radiografía de tórax. A un paciente, a un niño o a un adulto joven, se le hace su radiografía de tórax para descartar la presencia de una neumonía basal derecha. Dengue, malaria, como te dije, hay muchas patologías, con colelitiasis, con pancreatitis, con embarazo ectópico, con síndrome de ovulación dolorosa, sobre todo las mujeres cuando tienen la ovulación, que está en proceso de ovulación, a veces se rompen esos folículos de Graf y producen un dolor intenso en fosa ilíaca derecha que hay que diferenciarlo. O sea, por eso es que bueno asistir al médico, asistir a la emergencia, asistir a la urgencia cuando hay un dolor, porque muchas veces el paciente comienza a tomar medicamentos y lo que hace es que agrava lo que es la situación, y cuando viene ya para que lo vea el especialista, en muchas ocasiones entonces se complica o simplemente el tratamiento es más tórpido y lo que es la evolución de la enfermedad. Clínica San Cristóbal, la pionera del servicio médico de todo el sur. Clínica San Cristóbal, con los servicios más especializados en pediatría, obstetricia, neumología, cirugía, cardiología, medicina interna, ortopedia, endocrinología, rayos X, laboratorios, cultivos, pruebas especiales y emergencia a las 24 horas al servicio de la población.
Clínica San Cristóbal, en la calle Sánchez número 1. Llámenos 809-528-3463. Centro Electrónico Loyola, de todo en electrónica y mucho más. Aprovecha nuestros especiales de pedestales para bocinas y micrófonos, estuches para guitarra, antena a control remoto, bocinas amplificadas, tarjetas de video para computadora, cajones y bocinas para bajo, disco duro, DVD-ROOM y monitores LCD. Centro Electrónico Loyola, visítanos en la calle Modesto Díaz, esquina Lejer, con el teléfono 809-528-1606. Encuentra tus piezas y todo en electrónica en el Centro Electrónico Loyola. Grupo Médico San Cristóbal Grumet, unidos por tu salud. Avenida Libertad, número 39, San Cristóbal. Somos el centro más moderno de toda la región sur. Ofrecemos los servicios de emergencias, consultas médicas especializadas, cirugía, laparoscopía, endoscopía y colonoscopía, laboratorio clínico y de patología, unidad de cuidados intensivos, adultos y neonatal, unidad diagnóstica cardiovascular, tomografía, sonografía, mamografía de sintometría. Llámanos al 809-279-3939. Grupo Médico San Cristóbal Grumet, unidos por tu salud. Gracias por continuar ahí con nosotros en una vez más en su programa Orientación Médica, y hoy estamos tratando lo que es la apendicitis con el doctor Garcés Franco, quien es cirujano general y también laparoscópico, y ofrece sus servicios aquí en la región sur, en el centro de Grumet, Grupo Médico San Cristóbal. El doctor dijo anteriormente que la enfermedad apendicitis se puede confundir con lo que es la enfermedad del COVID. Entonces, como que esto trae un poquito de preocupación. ¿Cuáles son esos pasos que debemos dar para saber qué es COVID o qué es apendicitis? O que si es apendicitis, que también puede estar con la enfermedad del COVID. O sea... Aclarando un poquito. Dije que el COVID da manifestaciones gastrointestinales que pueden ser confundidas con una apendicitis también. O el paciente confundirse que es una apendicitis y en realidad es un COVID. Pero para eso vamos a hacer las pruebas pertinentes, estudios de gabinetes, dígase, vamos a hacer sus analíticas, un hemograma, vamos a hacer la prueba del COVID, que es la que nos va a determinar si el paciente es COVID positivo o negativo. Vamos a hacer también radiografía de tórax para determinar si es un COVID, y también su tomografía si tenemos los recursos, como tenemos aquí en el centro, en nuestro centro tenemos en Grumet. Le hacemos su tomografía y ahí determinamos si en realidad el paciente viene presentando un COVID o un cuadro apendicular, que cabe decir que puede haber un cuadro concomitante, puede tener COVID y puede tener apendicitis, y en ese caso hay que resolver la apendicitis porque es un cuadro que se lleva al quirófano con todas las medidas del lugar, pero hay que resolverle el cuadro apendicular, aunque tenga COVID positivo. Okay. Lo mejor es que no aparezcan esas dos enfermedades. Lo mejor es que no aparezcan concomitantes, porque el cuadro puede complicarse realmente. Exactamente. Doctor, y una pregunta que puede hacer un televidente: ¿la apendicitis se hereda? No, eso no se hereda. O sea, si a abuelo le hicieron, vendió el apéndice, yo puedo... No, la apendicitis no se hereda. La apendicitis es un cuadro agudo que se produce por una obstrucción de la luz del apéndice. Simplemente, cualquier persona puede tener apendicitis, cualquier ser humano le puede obstruir la luz del apéndice, y ahí viene el proceso. Eso no se hereda. Eso no se hereda. Esa es una buena respuesta, sí, porque sabemos que muchas de las patologías que existen y que muchas veces también otra cosa se toman como medidas para prevenir, se pueda prevenir en proceso de la inflamación de la apéndice. Eso no se previene tampoco. O sea, porque usted dijo ahorita, cuando se comen algunas semillas, entonces tú... Bueno, eso puede ser un factor, pero incluso la producción de heces fecales, dijimos que los fecalitos, que son bolitas de heces fecales, o la hiperplasia de los folículos linfoides, eso no lo podemos prevenir. Eso puede ocurrir. Quizás podemos prevenir la ingesta de esas semillas y esas cosas, pero esa es una de las causas. Dijimos que esa es la
tercera causa. La causa número 1 es los fecalitos en el adulto ya. La causa número 2, la hiperplasia de los folículos linfoides. 60% los fecalitos, 35% la hiperplasia de los folículos linfoides y apenas un 4% los besoares. Okay. O sea que eso no, las S. Las S no, las semillas. Para ponértelo más los suave. Los besoares que pueden ser partículas animales o vegetales que no se digieren, semillas, pelo, etcétera. Hay gente que come el pelo o se come cartílago, come las uñas, etcétera. Ok, doctor, entonces nosotros podríamos decir, estamos frente a un cuadro de apendicitis. ¿Cuáles son el tratamiento que va a llevar entonces ese paciente? ¿Qué le vamos a hacer para resolver el problema que ya está instalado? El tratamiento de la apendicitis es quirúrgico. Siempre es quirúrgico. Siempre es quirúrgico. En algunas ocasiones, cuando el apéndice se emplastrona, el plastrón no es más que un proceso de defensa que tiene el cuerpo, en el cual el epiplón va y se pega al apéndice, y ahí vienen otras estructuras y se adhieren y forman una masa a nivel de la fosa ilíaca derecha. Entonces, en esos casos, muchos médicos optan por el tratamiento a largo plazo, lo ingresan, le ponen antibióticos, y en esos cuadros el apéndice puede lisarse dentro de esto. Puede corregir, puede mejorar. Puede lisarse el apéndice, el cuadro mejora, y algunas veces lo operan después o simplemente no lo operan. Pero es un proceso muy largo, esos cuadros de plastrón y eso. Casi siempre el cuadro es quirúrgico. Siempre hay que operar. Y en caso de que no se lleve a cirugía a tiempo, ¿qué complicación puede presentar el paciente? La complicación número 1, primero, es la perforación del apéndice. Cuando se perfora, esa perforación, al perforarse, recordemos que dijimos que era un divertículo del ciego, es parte del intestino grueso. Cuando se perfora, el contenido que tiene dentro, que tiene muchas bacterias, va a ser liberado a la cavidad peritoneal y puede producir una peritonitis. Una peritonitis es la inflamación del peritoneo, de adentro, de una capa que tenemos dentro de la cavidad abdominal. Eso nos va a producir dolor generalizado en todo el abdomen. Y el peritoneo es una superficie de absorción muy alta. Dentro de la superficie absortiva más grande que tenemos del peritoneo. Entonces esas bacterias pueden tomar la sangre, como le dicen, y hacernos una septicemia, una sepsis, que es cuando las bacterias se van a la sangre. O sea, que estamos hablando de gravedad prácticamente. Muy grave, puede producir un cuadro muy grave. Llevarte una sepsis, esa sepsis te puede llevar a un fallo multiorgánico y eso puede llevarte a la muerte. Por suerte, en los cuadros de apendicitis, casi siempre el paciente acude al médico por el dolor y se pueden resolver. No, algunos tardan tiempo, y cuando tardan el tiempo en la casa tomando medicamentos o botellas o cosas, el cuadro se puede complicar y cuando llegan a veces tarde ya para resolver el problema o se agrava la situación. Y entonces, doctor, una vez que este paciente descubrieron lo que tiene, se lleva a quirófano, se opera, ¿cuáles son esos cuidados que debe tener luego de la cirugía? Bueno, el posquirúrgico, si se resuelve a tiempo el proceso apendicular, si se hace en etapa 1, en etapa 2, que esas son las etapas del apéndice, la etapa 3 y la 4 son las etapas ya complicadas, gangrena y perforación. Si se resuelve en las primeras etapas del cuadro, generalmente ese paciente no requiere tanto cuidado, porque generalmente es una cirugía que se hace y al otro día el paciente ya se puede egresar. Cuidado de la herida, simplemente cuidado de la herida, no hacer fuerza, como decimos, para que no vaya a romper los puntos de adentro que uno le da, como dice la gente, para que no vaya a hacer una hernia posteriormente. Y lavarse bien su herida y secársela adecuadamente para que no se le infecte. Pero los cuidados son mínimos realmente. Ahora, si se opera en etapa ya avanzada, perforada o gangrenada o perforada, ya puede haber infección de la herida,
aunque puede haber en las primeras etapas, de acuerdo al procedimiento, pero es más frecuente que aparezca esto en la etapa 3 y en la 4, perforado o engrenada. Entonces ahí ya hay que tener mucho cuidado con la herida, porque se le puede infectar, o puede hacer una voladura del muñón, que es donde amarramos el apéndice en el ciego. Eso puede, como está perforado, generalmente se perfora en la parte media o en la punta, pero puede estar perforada en la base. Cuando está perforada en la base, hay mucho riesgo de que el paciente se pueda volar esto ahí, la sutura del colon se desata, y entonces puede hacer un problema, otra peritonitis, o una peritonitis muy peligrosa. Muy peligrosa. Anda, o sea que como quiera que tener sus cuidados. Doctor, y si nosotros podemos decir, ¿dónde es más frecuente? ¿En qué estrés es más frecuente? ¿En el hombre o en la mujer? No, eso no tiene una estadística predilección de sexo. Él ataca al que sea. Ahora, la edad sí. Como le dije al principio, la edad más frecuente son los escolares, o sea, niños en edad escolar, y los adultos jóvenes. Adultos jóvenes hasta los 30 años, de 18 a 30 años. Por lo menos vemos que es una patología que sí tiene solución. Lo único que hay que tratar de diagnosticarla a tiempo. Si vamos al tiempo a la urgencia, vamos a la emergencia, entonces podemos darle el tratamiento que amerita y tener una mejor respuesta en cuanto a lo que es su salud. Así que hasta aquí llegamos a nuestro programa Orientación Médica, quien el día de hoy tuvimos un invitado especial, que es el doctor Francisco Garcés Franco, quien es cirujano general laparoscópico, y estuvo con ustedes acompañándolo Sagrario Matos Borges. Así que es un placer y espero que todas estas informaciones les sean útiles tanto a ustedes como a cualquiera de sus allegados. Muchísimas gracias. Equipar tu hogar, Distribuidora del Sur. Estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araujo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Clínica San Cristóbal, la pionera del servicio médico de todo el sur. Clínica San Cristóbal, con los servicios más especializados en pediatría, obstetricia, neumología, cirugía, cardiología, medicina interna, ortopedia, endocrinología, rayos X, laboratorios, cultivos, pruebas especiales y emergencia a las 24 horas, al servicio de la población. Clínica San Cristóbal, en la calle Sánchez número 1. Llámenos 809-528-3463. Centro Electrónico Loyola, de todo en electrónica y mucho más. Aprovecha nuestros especiales de pedestales para bocinas y micrófonos, estuches para guitarra, antena a control remoto, bocinas amplificadas, tarjetas de video para computadora, cajones y bocinas para bajo, disco duro, DVD-ROOM y monitores LCD. Centro Electrónico Loyola. Visítanos en la calle Modesto Díaz, esquina Lejer, con el teléfono 809-528-1606. Encuentra tus piezas y todo en electrónica en el Centro Electrónico Loyola. ¿Cuánto tiempo duran los anticuerpos en los vacunados? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. Una pregunta reiterada: ¿cuánto nos dura la inmunidad después de estar vacunados?
Vamos a traer datos de dos vacunas, de la vacuna Pfizer-BioNTech y de la vacuna Moderna, que recientemente han hecho cierre de informes parciales de lo que viene ocurriendo con el seguimiento de las personas vacunadas. Los vacunados voluntarios de la fase 3 de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna ya tienen entre 10 y 12 meses de vacunados. Las primeras personas de la población general vacunadas ya están completando 6 meses de haber sido vacunados. Tanto en los voluntarios como en la población general hay una muestra muy importante de titulación de anticuerpos para medir cómo están las defensas un año después de haber sido vacunados. Y lo que podemos decir al día de hoy con este informe preliminar, que todavía no ha sido puesto en consideración de los pares científicos de las principales asociaciones médicas internacionales, lo que nos dicen es lo siguiente: cuando nos vacunamos frente a COVID-19, nuestro cuerpo desarrolla inmunoglobulinas, anticuerpos de defensa. Son proteínas, las genera el mismo organismo en las mitocondrias de la célula. Adicionalmente, nuestro cuerpo genera también producción de células T, post-vacuna. Esas células T, algunas son neutralizantes y otras tienen en la memoria la detección de la entrada de nuevos virus. Y eso se convierte en un activador de nuestro sistema de defensas. Las muestras que se han tomado para medir los niveles de anticuerpo en voluntarios y en población general nos demuestran, un año después, que colocada la vacuna, los niveles de anticuerpo descienden levemente las semanas siguientes al primer mes, pero se mantienen en un nivel muy alto, hasta el punto de que con esos niveles no requeriríamos en el primer año un refuerzo de la vacuna. Eso es lo que va quedando claro. Por lo tanto, la protección para las personas vacunadas con Pfizer-BioNTech y Moderna un año después de la segunda dosis de la vacuna es una protección demasiado alta. Es una inmunidad muy notable. Inmunidad mediada por anticuerpos e inmunidad mediada por células, en este caso las células T. Es muy probable que una situación similar ocurra para las demás vacunas. Debemos esperar los informes de las demás vacunas, pero es muy probable que esto sea similar. ¿Y por qué lo decimos? La gran mayoría de las demás vacunas están basadas en un adenovirus inactivado o un adenovirus como vector. Y tenemos muchas muestras de vacunas anteriores que utilizan la misma estrategia de desarrollo: adenovirus inactivado, adenovirus como vector. Y también en ellos, en esas otras vacunas que se han colocado para otras enfermedades, la inmunidad después del primer año sigue siendo muy alta. Es decir, que estamos llegando a unas conclusiones preliminares muy interesantes. Al parecer, antes de un año no necesitaríamos refuerzo de las vacunas de COVID. ¿Qué pasa después del año? Eso lo iremos sabiendo a partir de ahora que empieza a transcurrir más del año de haber sido aplicada la vacuna para esas personas, primeros voluntarios y también población general que apenas lleva 6 meses de haberse colocado las primeras vacunas en el mundo entero. Por lo tanto, podemos concluir, el riesgo-beneficio de las vacunas sigue siendo ampliamente en favor de los beneficios sobre los riesgos de la aplicación de las vacunas. Muy altos los beneficios frente a unos riesgos mínimos. Sin embargo, están los riesgos y no los podemos desconocer. Y en nuestro canal hemos ventilado suficientemente cuáles son esos riesgos que corremos cuando nos aplicamos una vacuna. Lo segundo, es muy probable que antes de un año no necesitemos un refuerzo para estas vacunas. Los niveles de anticuerpos y los niveles de células T son protectores en las muestras de voluntarios y de personas vacunadas que hoy se realizan periódicamente, mensualmente, para identificar esos niveles de protección.
Así es que nos tendremos que seguir cuidando, porque las vacunas nos aseguran que no vamos a tener una enfermedad grave o mortal, pero podríamos tener enfermedades leves. Y frente a esa posibilidad, lo único es la bioseguridad. No desmontar las medidas de bioseguridad, de distancia social, de uso de mascarillas, lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies y aislamiento de toda persona enferma. Nos tendremos que seguir cuidando, pero hay una buena noticia aquí. Los niveles de anticuerpos y células T son protectores al menos un año. Y una cosa muy importante, no podemos considerar vencida la pandemia si no hemos alcanzado inmunidad de rebaño. Esta protección es para las personas vacunadas, pero ni siquiera ellos, porque podrían sufrir enfermedades leves. No está amenazada la vida, pero podría haber enfermedades leves. Mientras no tengamos inmunidad de rebaño, más del 70% de la población vacunada, vamos a tener que estar muy expectantes en el cumplimiento de medidas de bioseguridad, adicionalmente a la estrategia de vacunas. Clínica San Cristóbal, la pionera del servicio médico de todo el sur. Clínica San Cristóbal, con los servicios más especializados en pediatría, obstetricia, neumología, cirugía, cardiología, medicina interna, ortopedia, endocrinología, rayos X, laboratorios, cultivos, pruebas especiales y emergencia a las 24 horas, al servicio de la población. Clínica San Cristóbal, en la calle Sánchez número 1. Llámenos 809-528-3463. Centro Electrónico Loyola, de todo en electrónica y mucho más. Aprovecha nuestros especiales de pedestales para bocinas y micrófonos, estuches para guitarra, antena a control remoto, bocinas amplificadas, tarjetas de video para computadora, cajones y bocinas para bajo, disco duro, DVD-ROOM y monitores LCD. Centro Electrónico Loyola, visítanos en la calle Modesto Díaz, esquina Lejer, con el teléfono 809-528-1606. Encuentra tus piezas y todo en electrónica en el Centro Electrónico Loyola. Grupo Médico San Cristóbal Gromed, unidos por tu salud. Avenida Libertad, número 39, San Cristóbal. Somos el centro más moderno de toda la región sur. Ofrecemos los servicios de emergencias, consultas médicas especializadas, cirugía, laparoscopía, endoscopía y colonoscopía, laboratorio clínico y de patología, unidad de cuidados intensivos, adultos y neonatal, unidad diagnóstica cardiovascular, tomografía, sonografía, mamografía de sintometría. Llámanos al 809-279-3939. Grupo Médico San Cristóbal Gromed, unidos por tu salud. Cinco pecados que no puedes cometer si estás vacunado. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. En este video estaremos hablando de 5 asuntos que deben ser completamente asumidos de manera coherente con el asunto que hoy conocemos de vacunación. 5 pecados que no se pueden cometer. El primero, creer que con una sola dosis de la vacuna ya todo el problema está resuelto. Ese pecado no se puede cometer. Las vacunas son en su gran mayoría de 2 dosis. Solamente tenemos disponible 2 vacunas de una sola dosis. Creer que con una sola dosis, en vacunas de 2 dosis, ya tenemos el nivel de anticuerpos y el nivel de células T que nos van a proteger, está equivocado. La inmunidad se va consiguiendo a partir del día 10º y puede ser mayor el día 14 al 18 en la gran mayoría de las vacunas. Es muy probable que algunas vacunas extiendan ese pico de mayor inmunidad a partir del día 28. Una sola dosis es insuficiente si la vacuna es de 2 dosis. No estás completamente vacunado. Segundo pecado, creer que cuando se reciba la segunda punción para la segunda dosis, ya estoy inmune. Ese asunto tampoco es cierto.
Después de recibir la segunda dosis, nos demoraremos 14, 18, algunos piensan que hasta 28 días para tener el máximo de inmunidad. Máximo de inmunidad que tiene que ver con anticuerpos y con células T que están presentes en el sistema inmune que las vacunas lograron activar. Luego del segundo chuzón, punción, no estamos completamente vacunados. Debemos esperar unos días prudentes, estos que les he mencionado, para considerar que tenemos una inmunidad importante, una eficacia tal como lo explicaron cada una de las casas investigadoras y productoras de la vacuna. Tercer pecado, pensar que ya no me va a dar COVID-19. Yo puedo estar completamente vacunado, tener las 2 dosis en las vacunas de 2 dosis o 1 dosis en la vacuna de 1 dosis. Sin embargo, cabe la posibilidad de contraer COVID-19. La mayor probabilidad es que usted no va a sufrir una enfermedad moderada, grave o mortal. Esa es la mayor seguridad y tampoco está al 100% esa seguridad. Por lo tanto, creer que no me va a dar COVID por tener 2 vacunas o 1 vacuna, ese es un asunto, un pecado que no podemos cometer. Y por lo tanto el llamamiento es a seguirnos cuidando, seguir atando las medidas de bioseguridad a la cultura de la pandemia y de la pospandemia. Cuarto pecado, creer que yo ya no voy a transmitir el virus si lo contraigo. Si yo puedo sufrir la enfermedad, incluso estando vacunado, con mayor razón no puedo cometer el pecado, el error de creer que yo no le voy a transmitir el virus a otras personas. Yo podría ser un portador asintomático y también podría ser un portador sintomático, seguramente una enfermedad leve, no una enfermedad moderada, grave o mortal. Pero yo, si tengo el virus, lo puedo transmitir, seguramente en menor cuantía, seguramente una menor carga viral, pero yo puedo seguir transmitiendo el virus. Por lo tanto, yo me cuido y tengo que tener en cuenta que tengo que cuidar a los demás. Una medida de distanciamiento social y de mascarillas hasta que no alcancemos inmunidad de rebaño será una medida precautiva, una medida fundamental. Y quinto, pensar que ya la pandemia y ya la enfermedad de COVID no es asunto mío por el hecho de tener 2 dosis de vacuna. La pandemia no se irá de la tierra hasta tanto la inmunidad de rebaño sea un asunto generalizado y estamos a muchos días de alcanzar esa inmunidad de rebaño en la gran mayoría de países. Hoy los países que más tienen vacunas y vacunas más de lo que necesitan, está postergada esa inmunidad de rebaño. Por lo tanto, la pandemia seguirá aquí y la enfermedad de COVID-19 seguirá con nosotros. Y solo una inmunidad de rebaño y otras estrategias, el cuidado personal, el cuidado comunitario, las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el aislamiento de enfermos, todas esas estrategias al estilo de la estrategia del queso suizo, muchas estrategias paralelas lograrán erradicar esta pandemia. Mientras tanto, no estamos a salvo. Pensar que ya se acabó la pandemia y COVID por tener 2 dosis de la vacuna, eso no es cierto. Alguien podrá pensar, ¿y entonces para qué las vacunas? Las vacunas son fundamentalmente para disminuir la probabilidad de alcanzar una enfermedad moderada, grave o mortal, que la posibilidad de morir sea muy, pero muy baja. Adicionalmente, la posibilidad de contribuir a generar la inmunidad de rebaño. Más del 70% de la población vacunada hará que el virus se vaya perdiendo, se vaya extinguiendo porque no tiene a dónde entrar. La gente está con defensas. Esas 2 metas, esos 2 objetivos son los que persiguen fundamentalmente las vacunas. Por lo tanto, tenemos que ser coherentes con el conocimiento que hoy tenemos. 5 pecados que no podemos cometer ninguna de las personas vacunadas. Y con eso estaremos contribuyendo a atender nuestra propia salud y atender y cuidar la salud de los demás. La inmunidad de rebaño se demorará. Muchas personas se resisten a vacunarse
Y mientras tanto el número de infectados y de muertos en el mundo sigue creciendo. Con la coproducción del licenciado Rafael Nina, abogado, el doctor Luis Brito Maldonado, neumólogo, el doctor José García, odontólogo, el licenciado Samuel Nina, pastor, la doctora Justina Campos, endocrinóloga, la doctora Gloria Uribe, pediatra, Gendry, en la edición Control Master, gabinete.com, voz en off, Javier Agustín, con la producción ejecutiva del licenciado Víctor Garcés, orientación médica.